Hemos visto anteriormente un diagrama que nos explica la historia del ministerio del santuario terrenal. También vimos que al ministerio terrenal del santuario se le relaciona íntimamente con un primer pacto y que tales explicaciones nos ponen en perspectiva de un mejor o nuevo pacto. La pregunta de este segmento es: ¿cuándo termina el primer o antiguo pacto? ¿Cuál evento marca el inicio del nuevo pacto? Atendamos la respuesta a estas preguntas desde la lectura del siguiente versículo. Dice así: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. De acuerdo al relato bíblico, cuando Jesús, dando una gran voz, expiró, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ese día era el día de la Pascua anual, aquella fiesta instituida como recordativo del pacto de sangre hecho entre Dios y su pueblo. Era la preparación de la Pascua, dice la Biblia. Clarifiquemos. Jesús murió un día de preparación de los judíos, es decir, un día antes del sábado semanal, lo que hoy llamamos viernes. Ese mismo día era el día del sacrificio del Cordero Pascual en ese año, es decir, era el día 14 del mes de Aviv o Nisán, primer mes del calendario hebreo, cuando se celebraba la Pascua o liberación de Egipto. En la hora del sacrificio de la Pascua, mientras el sacerdote se alistaba para el sacrificio del Cordero, Jesús agonizaba en el Calvario. El tipo y el antitipo estaban a punto de encontrarse. El sacrificio del Cordero Pascual señalaba al sacrificio del Cordero de Dios y ahora estaban a punto de coincidir en el tiempo. Y justo en el momento señalado por Dios, Jesús clamó: consumado es. Inclinó la cabeza y entregó el espíritu. La sombra de los bienes venideros se había encontrado con la imagen misma de las cosas. El relato bíblico añade que al clamor de Cristo, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la hermana White añade: con ruido desgarrador, el velo interior del templo fue rasgado de arriba a abajo por una mano invisible que dejó expuesto a la mirada de la multitud un lugar que fuera una vez llenado por la presencia de Dios. En este lugar había morado la Shequina. Allí Dios había manifestado su gloria sobre el propiciatorio. Nadie, sino el sumo sacerdote, había alzado jamás el velo que separaba ese departamento del resto del templo. Pero he aquí, este velo se había desgarrado en dos. Ya no era más sagrado el lugar santísimo del santuario terrenal. Y en una frase más elocuente que 1000 palabras, dice así: el sacerdote estaba por matar la víctima, pero el cuchillo cayó de su mano enervada y el cordero escapó. El símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que prefiguraba. Interesante y profundo. El símbolo y la realidad coincidieron en el tiempo. La realidad consumó al símbolo. ¿Qué se había consumado? ¿Qué parte del simbolismo ritual o profético estaba alcanzando su cumplimiento? Al buscar respuestas a estas preguntas, no nos queda sino mirar a la solemne profecía de las 70 semanas de Daniel 9:24.
Notemos su evidente relación con los eventos antes descritos. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Según la profecía, en el término de 70 semanas proféticas, es decir, 490 años, tendría lugar una serie de eventos relacionados con acabar con la prevaricación, pecado e iniquidad, y presentar a cambio la justicia perdurable. Además, tales eventos están relacionados con la presencia del Mesías príncipe, es decir, Jesús, al cual se le quitaría la vida, mas no por sí, es decir, sin culpa propia. Y a la mitad de la última semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda, es decir, cesaría el ministerio del santuario terrenal. En Jesús se cumplieron todas y cada una de estas predicciones. En el año 27 de la era cristiana, al cumplirse las 69 semanas, Jesús se presentó en el río Jordán para ser bautizado. Allí fue reconocido por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y fue bautizado. Y de allí saldría para anunciar: el tiempo se ha cumplido. Más aún, fue justo a la mitad de la última semana profética, la 70ª semana, que clamaría en el Calvario: consumado es, haciendo así cesar el sacrificio y la ofrenda. El apóstol Pablo lo dijo así: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Parece evidente que para el apóstol Pablo, aquella Pascua instituida en ocasión de la liberación de la esclavitud egipcia y que firmaba el inicio y duración del antiguo pacto, señalaba a Cristo, y que a la muerte de Él, el simbolismo de la Pascua se estaba consumando. ¿Lo notaron? Lo que fue consumado a la muerte de Jesús es esa parte del simbolismo ritual que señalaba hacia la primera parte de su gran obra en el plan de la redención y que estaba profetizado en las 70 semanas. El pastor Ángel Manuel Rodríguez, quien dirigió por muchos años el Instituto de Investigación Bíblica de la Asociación General, lo escribió así: la profecía describe la experiencia del Mesías y provee una lista de eventos que habrían de tener lugar como resultado de su experiencia. Hacia el fin de las 70 semanas, el Mesías habría de ser muerto. Su sacrificio pondría punto final a la transgresión, trayendo la justicia sempiterna. Sellaría o pondría fin al pecado por medio del perdón. Sellaría o confirmaría la veracidad de la visión por medio de su cumplimiento. Expiaría el pecado a través de su sacrificio. Ungiría el santuario celestial. Haría un pacto firme y fuerte con muchos, el nuevo pacto, y haría que cesara el sistema sacrificial del santuario terrenal. El tipo se encontraría con el antitipo. Así, el santuario terrenal y sus servicios llegaron a su fin, hallando su total cumplimiento en Cristo. ¿Cuándo termina el antiguo pacto? ¿Qué fue consumado a la muerte de Jesús? ¿Qué significa la expresión consumado es?
Consideremos las siguientes respuestas. Número 1. Cuando Cristo clamó, consumado es, estaba declarando que, con su muerte en la cruz, las promesas contenidas en la profecía de las 70 semanas quedaban al alcance del pecador arrepentido. El perdón, la expiación, la justicia ya están disponibles para el pecador. Falta aceptarlo. Número 2. Cuando Cristo clamó, consumado es, estaba dando por concluido el ministerio simbólico del santuario terrenal. Cristo declaró el cese definitivo de los sacrificios literales de animales en el santuario como medio de perdón y expiación. Ya no más eran necesarios. Ellos simbolizaban una realidad futura y la realidad misma había llegado en el sacrificio de Cristo. Número 3. Cuando Cristo clamó, consumado es, al mismo tiempo que cesaba el sacrificio y la ofrenda prescrita para el santuario terrenal, estaba trasladando el ministerio del santuario del terrenal al celestial. Es decir, y esto es muy importante comprenderlo, desde que Cristo clamó, consumado es, el santuario que está en ministerio ya no es el terrenal, sino el celestial. El terrenal era la sombra, el celestial es la imagen misma de las cosas. Hoy, el santuario en función es el original, el celestial. Número 4. Cuando Cristo clamó, consumado es decir, en el día 14 del mes de Aviv del año 31 de la era cristiana, terminó el antiguo pacto, el que era representación en símbolos, y empezó el nuevo pacto, el que es ya la realidad antes señalada. Apreciados discípulos de Jesús, ustedes y yo formamos parte en este nuevo pacto que está en vigencia. En el pacto, Dios ha prometido salvación a todo aquel que acepte el sacrificio del Cordero y tome su sangre para asperjarla en los dinteles y postes de su corazón. Usted y yo hemos aceptado ese pacto por la sangre del Cordero, Cristo Jesús. Mantengámonos en el pacto. Seamos fieles a aquel que murió por nosotros. Preparémonos y preparemos a otros para gozar de la salvación en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga.